En estas cosas que tiene este país le va muy bien, hablamos una belleza, decimos lo que nos dé la gana, pero tenemos una deuda externa que crece y que crece y que crece y que no tiene explicación. José Luis Parada. La deuda externa boliviana ha aumentado en un 76% en los últimos 8 años, según datos del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas. ¿Cuánto de esto ha sido contratado o prestado, en este caso, para temas de desarrollo social y desarrollo económico del país? A ver, primero lo que hay que decir es que nos extraña el crecimiento de la deuda y ahora va a ser peor porque todo lo que viene es con un endeudamiento de la China, del Banco Mundial, todo el mundo está entregando recursos a Bolivia en un momento en el cual los ingresos se vienen para abajo. A nosotros nos extraña que habiendo tenido 4 o 5 veces más ingreso el gobierno, tengamos que habernos endeudado casi en el doble, 76% la deuda interna, la deuda externa, pero la deuda interna casi se ha duplicado. Entonces, creemos nosotros que la deuda en su totalidad, tanto interna como externa, es preocupante. Yo no coincido con los economistas de que dicen que es manejable. Consideramos de que si hay una caída de ingresos del producto, de lo que son los precios del barril de petróleo, y lo más grave que considero es la caída del precio de los minerales, porque en los minerales usted tiene trabajadores, tiene un sector totalmente asalariado y que en este momento, por ejemplo, después de 9 años de altos precios, están pidiendo, por ejemplo, los cooperativistas, una subvención y que se le condone. Esto puede afectar la capacidad de pago de Bolivia por el lado de los hidrocarburos, la rebaja de ingresos y también por el lado minero, que después se nos puede hacer un problema social, sobre todo el tema minero, por las presiones que ya sabemos que siempre ellos han ejercido, yendo a La Paz, movilizándose. Aquí el primer concepto que hay que manejar, que es muy extraño que las deudas sigan creciendo cuando los ingresos han ido creciendo. Por ejemplo, la gobernación de Santa Cruz, a pesar de tener 1%, menos del 1%, bajó 60% la deuda en los 9 años, porque tuvimos más ingresos, se racionalizó el gasto, contrario a lo que ha sucedido con el gobierno. Entonces, nosotros en este momento tenemos una capacidad de endeudamiento alta, podemos prestarnos entre 130 a 150 millones de dólares para los proyectos, que justamente la deuda, uno se endeuda para los momentos difíciles en inversiones directas. Nosotros para lo único que invertimos nos endeudamos fue para pagar, por ejemplo, electrificación rural, más de 15 millones de dólares. Entonces, este tema, si el gobierno hubiera manejado como manejó la gobernación el tema de la deuda, creo que no estuviéramos con la subida de 76% y en la deuda interna casi se ha duplicado. O sea, a pesar de la condonación, fíjense ustedes que también hubo una condonación de casi el 60% de la deuda, 65% de la deuda. Y estos recursos que están viniendo a Santa Cruz ha sido mínimo con relación a los otros departamentos. Por ejemplo, nosotros tenemos que a Santa Cruz en todo lo que es inversión, de todo lo que es los proyectos de inversión pública, estamos en 3.298 millones. Y por ejemplo, tenemos que departamentos como Potosí están en 2.115. La Paz está con 3.700 y Oruro está con 1.400 millones. Entonces, todos los créditos, toda esta inversión pública, muchos se ha hecho con recursos internos y otros con recursos externos, más que todo para carreteras, entre los que está la vía oceánica, que han venido aproximadamente 500 millones de dólares, porque es un costo de 600, nosotros hemos puesto casi 100 millones, 86. Entonces, se nota de que a Santa Cruz sí han venido proyectos con organismos internacionales. O sea, no hemos tenido,
por ejemplo, los de libre disponibilidad. Y la gobernación se ha prestado solamente para el tema de electrificación, que son esos 15 millones, y ahora que nos han asignado uno de la CAF, un préstamo de 35 millones, que son para electrificación, para asfaltado de caminos y también para la construcción de puentes. Entonces, de esta plata que ha llegado a Santa Cruz, nosotros hemos apalancado con un 30%, con un 20%. Yo considero que de la deuda en los 9 años, de esa deuda, tal vez unos 800 millones han venido a Santa Cruz para el tema, sobre todo de carreteras, 800 a 1.000 millones. Creo que la externa, entre comillas, cuando se la muestra la externa, claro, los economistas decimos, no es sostenible, pero cuando ya consideramos la interna y que se le debe también a las AFPs, que esa es una caja negra que nadie sabe qué hay ahí de deudas entre las AFPs y lo que va a ser la gestora, ahí hay una deuda de unos 3.000 millones de dólares que nadie sabe, aparte de que nos estamos gastando también las reservas internacionales netas. Entonces, creo que es momento, y han terminado las campañas, de que el ministro de Economía y Finanzas Públicas tiene que sincerar la economía. Así que el otro punto es considerar no solo la deuda externa, sino también revisar la deuda interna y sobre todo de las AFPs, porque es así que tiene que pagarse sí o sí, porque es plata de los bolivianos, no es plata del gobierno. Todo lo que va a administrar la gestora es plata del ahorro de los bolivianos para su jubilación, no es de libre disponibilidad. Lo mismo que las reservas internacionales netas no son de libre disponibilidad, respaldan emisión monetaria. Entonces, yo creo que la noticia como está es un poco sesgada y lo que, no sesgada, sino más que todo toca un punto sin considerar la integralidad como lo estamos planteando en este momento.